Grupo Abas presentando este estudio que considero relevante y que añade pues, una vez más el mensaje de que se está trasladando rápidamente desde la regulación hacia el mercado la presión ambiental sobre las empresas, en que los consumidores demanden cambios en los productos, los servicios, los procesos, las prácticas en las empresas no es sino una buena noticia, sobre todo para los que confiamos en el mercado como el único mecanismo capaz de resolver el problema que el propio mercado creó. Y no me extiendo mucho más, voy a dar paso a Fernando Rodés, CEO del Grupo Abas, para que a su vez introduzca a los ponentes que van a presentar este estudio. Muchas gracias. Gracias, Javier, y gracias a todos vosotros por estar aquí y aceptar nuestra invitación y participar. Gracias. Yo estoy sustituyendo al señor que acaba de llegar, que es mi hermano. Daba las gracias por vuestra asistencia y por escuchar lo que efectivamente nos parece una presentación interesante. Y antes quería dar también las gracias al Instituto de Empresa y a Javier por acogernos. Vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de empresa y vamos a hablar del impacto que sobre la empresa de comunicación tiene un tema que está en la mente de todos, que es la sostenibilidad y más concretamente el cambio climático. Antes de entrar en el tema y presentaros el estudio, me place presentaros a las personas que han realizado este estudio, que nos acompañan hoy. Hernán Sánchez, que es el director general global de Abas Media Intelligence, este estudio, y desde Madrid, Barcelona, París, Berlín, Londres, Nueva York, México, São Paulo, Delhi y Shanghái están incluidas en estos nuevos mercados. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es hasta qué punto el consumidor considera hoy que el cambio climático es una moda que va a durar un tiempo más o menos largo o más o menos corto, o es algo que va más allá de una moda, que incluso va más allá de una tendencia y es un fenómeno que ya adopta una forma estructural y se va a quedar entre nosotros por los días que van a seguir. Entonces, si esto os parece que lo vamos a ver en un vídeo, que no sé si va a ser capaz de poner en marcha. Climate change is not a fashion. Climate change is a necessity. I think it's based upon science and statistics, so it can't be a fact. À mon avis, ce sera encore pire si on ne fait rien habituellement. Ce n'est pas une mode, mais c'est quelque chose de réel. Ich glaube nicht, dass es so ist. Wir haben einen Tornado gehabt im letzten Jahr in Oberwald, habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, es ist kaum noch zurückzudrehen. Yo no creo que el cambio climático sea una moda, la importancia del cambio climático va más, porque en ella está toda la vida de todas las personas. Das ist ein Muss für die Zukunft. Ich hoffe, in 50 Jahren können wir noch in einer gesunden Umwelt leben. It is a serious issue. It is not an illusion. It is a reality and not a myth. We need to work towards it and adopt a better lifestyle and an eco-friendly lifestyle. It is something which is a growing concern, and it is something which has to be taken extremely seriously right now. I mean, or else it will be too late. Okay, si no actuamos en este momento, 10 años nos vamos a estar lamentando. Entonces, creo que la situación es en este momento. Si no hacemos algo, se acaba el empieza a ponerse de su parte, pues esto puede ser algo mucho más catastrófico. En un lado y en otro, en la parte cuantitativa y la cualitativa, la respuesta es unánime. Todos los consumidores, prácticamente la totalidad de aquellos que hemos entrevistado, entienden que esto no es una moda, que es una realidad irreversible y que está aquí para quedarse. Esta es la primera comparación. La segunda la tenéis aquí, es el grado de preocupación. Nos ha sorprendido. Esperábamos una nota alta, aquí la tenéis en 1 a 7. Lo que no nos esperábamos es que esto estuviera ya cerca del 6. Es decir, la preocupación que hay por esta cuestión, independientemente de la latitud, es una preocupación alta o muy alta, en todos los sentidos. Y el consumidor además sabe empezar a clasificar el cambio climático dentro
de otros fenómenos, de otros hechos, todos ellos relacionados con una categoría superior, que al final es la importante, que es la sostenibilidad. Y esta relación es una relación que hay que explicar. El cambio climático está actuando como el caballo de Troya que va a conducir al consumidor al entendimiento de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto mucho más abstracto. El cambio climático es algo que podemos tocar en nuestras vivencias diarias, pero nos permite, como consumidores, entender esta realidad más concreta, otra realidad, otra categoría superior, que es un modo de producción, un sistema económico que entre dentro de parámetros más o menos sostenibles. Bien. De nuevo, la preocupación es alta, muy alta. Sí varía entre países, y aquí tenéis los principales que tuve este estudio. Curiosamente, no son los países llamados occidentales los que muestran consumidores con un más alto grado de preocupación. Esto tiene una explicación que ahora vamos a compartir con vosotros. Y hay diferencias. Brasil sería el límite superior, Estados Unidos sería el inferior. Vamos a los tres países con menos manifestaciones de preocupación. Las razones son distintas. En Alemania tenemos el prototipo de país educado en esta cuestión. Es un país donde el consumidor lleva mucho tiempo trabajando en entornos con una dosis y un grado de cultura ecológica alto, y ya han superado la fase de preocupación. Ya no se están preocupando, se están ocupando. Entonces, es como cuando un niño tiene fiebre. Bueno, pues cuando no sabes lo que tiene, estás preocupado. Cuando ves que lo que ocurre es que está constipado, porque tu hermano está constipado, dices, bueno, ya no estoy preocupado, ya me ocupo. Alemania, Escandinavia, están ahí. Nosotros no estamos ahí. Ni España, ni Latinoamérica, estamos en la fase de preocupación. No conocemos suficientemente el tema y por lo tanto no hemos empezado a ocuparnos, estamos preocupados. En Estados Unidos y Gran Bretaña hay un matiz. En Estados Unidos lo que hemos advertido no lo podemos asegurar, pero lo aseguraremos con un estudio, con una segunda ola más adelante, es que probablemente la ideología pesa. Y ya sabéis que en Estados Unidos hay un debate ideológico hacia el cambio climático profundo. Hay todavía una parte muy importante de la población que cree que el cambio climático está originado por razones perfectamente naturales y no relacionadas con la actividad humana. Y eso pesa y aquí se pesa. Hay muchas personas que rechazan el concepto de cambio climático como efecto de la actividad humana. De ahí esta variedad en los resultados. Pero en todo caso, todos están por encima del 3,5, que sería la media. Es decir, que en todo caso la preocupación es alta. Y eso a nosotros por lo menos nos ha sorprendido. Lo otro que nos ha sorprendido es que el consumidor claramente se da cuenta que este es un problema ya individual, que afecta a la seguridad de las personas, a la suya y a la de su familia. Hay diferencias entre unos países y otros que son perfectamente explicables, las podemos luego, si queréis, durante el debate o cubrirlas, pero en todo caso, incluso en aquellos países donde esa preocupación es menor, de nuevo Alemania, por lo que hemos explicado antes, está muy por encima del 50%. En todos los países también el consumidor sabe que va a tener que cambiar de estilo de vida, que el modo de vida occidental probablemente, tal como lo entendemos hoy, está tocando su límite. Esta es una cuestión vital para nuestras empresas. Como país tendríamos que cambiar nuestro estilo de vida. Hay diferencias, como veremos más adelante, en cuanto a quién está dispuesto a cambiar. En España, como podría esperarse, sabemos que tenemos que cambiar, pero preferimos que cambien otros. En cambio, en Alemania hay un consumidor más solidario con la cuestión y está ya dispuesto a entrar en según qué tipo de sacrificios. Nos ha sorprendido aquí que sean los países llamados emergentes o los mercados que ahora están incorporando al sistema de producción imperante los que muestren datos en esta cuestión concreta más altos. Luego se le pregunta al consumidor cómo puede ayudar. Lo primero es, ¿puedo ayudar? Y prácticamente, de nuevo, la respuesta es alta. Sí, el consumidor cree, independientemente del país, que puede ayudar. Aquí es donde vemos que en España creemos que esa contribución individual, bueno, mejor que sea el otro el que ayude, pero incluso en países como el nuestro, donde esa respuesta es baja,
es alta, porque está muy por encima del 50%. En otros países, como China, Brasil, etc., este es altísimo. En esto hay matices, sí. La palabra, en esto hay matices y veréis que tenemos un trabajo razonable en cuanto a segmentar esos matices, segmentar a los consumidores, para que nos lo explica Hernán. Básicamente veíamos tres grandes grupos de consumidores en su actitud frente a la preocupación y la comprensión del cambio climático. Un grupo de apáticos, gente que cree que el tema del cambio climático tiene que ver con la naturaleza y que va a seguir este tema con interés, un 43% de la gente encuestada, y finalmente un 35% de absortos. Personas que están siguiendo y viviendo esta problemática de una manera próxima y con una real preocupación. A nivel país vemos diferentes comportamientos que no es de extrañar en los países emergentes, México, Brasil, en Chile, en India, hay una gran preocupación, probablemente porque esto se deba a que los efectos del cambio climático los viven de una manera muy próxima. Entonces estos fenómenos naturales desastrosos les impactan de una manera muy natural, perdón, de una manera muy cercana. Hay un segundo grupo donde los apáticos están representados en un número significativo, como son Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, por los motivos que antes apuntaba Fernando. Y finalmente vemos en el caso español que hay un grupo importante de absortos y de atentos en una clasificación muy próxima a la que tenemos, por ejemplo, en Francia. Luego preguntábamos y queríamos entender quién creen las personas que son los responsables del cambio climático, para empezar a entender por dónde había que empezar a buscar soluciones. En términos generales, lo que nos dice el estudio es que hay una percepción de que los países desarrollados son los máximos responsables de los efectos del cambio climático, de este problema, seguidos por las multinacionales y por las grandes corporaciones. En tercer lugar, la sociedad en su conjunto, al mismo nivel que el gobierno, luego los individuos y finalmente las causas naturales. En el caso español, donde vemos que en términos generales las opiniones son más significadas que las medias del estudio, excepto en el caso de las causas naturales, donde la gente tiene una percepción menor de que sean causas naturales lo que está generando el calentamiento global, pero sí vemos que el consumidor, así como no ve a nivel individual claramente cómo combatir el cambio climático, sí está esperando seguramente una respuesta por parte de las compañías, a las cuales ve como responsables y entienden que deberían ser quienes más estuvieran haciendo para poder ayudar en el problema, al igual que los gobiernos tanto nacionales como locales. Preguntábamos también a los entrevistados, a los consumidores, quiénes deberían hacer más en la lucha contra el cambio climático. Sinceramente no lo puedo. Eso está bien. Está bien. D'imposer aussi aux grandes sociétés des orientations écologiques. They really have the power to do things that we can't, and they have the power to get things done and make things happen. 但是因为他们的这个渠道要比普通的消费者他会看得更高一些，可能看的情况更高一些。我认为吧，他们应该承担的一种教育消费者或者是教育普通民众的这样的一个责任。Regardant les autres, les plus grands marques et les grandes sociétés qui font les efforts, nous aussi on va faire des efforts. I think the companies and brands should be
practices in such a way that they are less harmful for the environment, they can do us a lot of good by controlling the release of carbon dioxide in the atmosphere. Uno deberían de evitar contaminar el ambiente, de utilizar menos productos tóxicos e incluso manufacturar productos biodegradables. All these companies package things unnecessarily. They use plastic and cardboard and all kinds of junk that they absolutely do not need to do. Auf jeden Fall effizienter und ökonomischer die Produktion gestalten, einfach eine ökologischere Gestaltung der Produkte. Principalmente as grandes empresas. Elas podem diminuir porque elas têm essa tecnologia, com a tecnologia elas podem rolar algum produto novo, alguma coisa nova para combater isso. 生产商如果他们的产品变得更加环保，变得对我们大气更加有利的时候，那么相对来说就会有更多的消费者在这方面做出消费。 And market forces will respond to companies that are, making a proactive stand on these things. People will look at who's not doing that, and they may just not force it anymore. Coca-Cola, for example, now starting to do their bit. Well, the question is why they're doing it now. Is this about marketing and promoting it themselves? Is it about generally concerned global warming and climate change? Recordábamos que los consumidores buscaban en los gobiernos y en las empresas aliados, en cierta medida, o entendían que eran los aliados naturales para ayudar en la lucha contra el cambio climático, y vemos en la información que capturamos para este estudio que las personas ven que las corporaciones pueden tener un rol significativo. Y vemos por otra parte que también nos sorprendía una actitud, digamos, madura respecto a lo que puede esperar en su relación con las empresas. Entienden que es un trato comercial, que es un intercambio comercial en el contexto en que se va a producir estas mejoras, y en este sentido entendemos que las empresas y las marcas tienen una oportunidad de acercarse de una manera diferente a consumidores que están esperando este tipo de respuestas. Volviendo al tema de quién podría ser más, preguntábamos también la percepción sobre si los gobiernos estaban actuando de una manera activa en combatir el cambio climático, y vimos que especialmente en China e India creían las personas que sí. Hay alto para ver también el caso de Brasil y de Alemania, donde hay una política de lucha contra el cambio climático muy extendida y asentada. En el caso español vemos que solamente el 10% de las personas creen que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante para combatir el cambio climático. Y en este panorama, en el mercado español, creemos que se abren grandes vías y grandes oportunidades para el mundo empresarial de abordar este tema. Una cita de Kofi Annan en el año 2001, hecha en otro contexto, en el que estaba hablando sobre la necesidad que tenía la comunidad internacional de contar con las empresas en la lucha contra el SIDA, pero sí reconocemos y reconocen las personas, el mundo empresarial, debido a su acceso a tecnología, su capacidad de reacción, el nivel de sus recursos y su orientación a la acción, necesariamente pueden hacer una gran aportación. Las personas creemos que empiezan a hacer una contribución a nivel individual para luchar contra el cambio climático. Un 65% de los encuestados en España decían que han hecho y que seguirán haciendo acciones que de momento creemos que son pequeñas en cuanto a combatir el cambio climático a nivel individual. Hemos validado una serie bastante larga de diferentes iniciativas, que las podéis ver en el estudio, pero lo que nos llamaba la atención es que los consumidores entienden que a través de su decisión en el acto de compra, de aquellos que deciden comprar, pueden influir en las empresas para de alguna manera llevarlas a trabajar de una manera colaborativa en luchar contra el calentamiento global, tanto comprando sus productos como dejando de comprar aquellos productos y servicios que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. Es decir, que el consumidor reconoce ese poder que tiene en sus manos y está dispuesto a utilizarlo para hacer que las empresas se muevan en ese sentido. En cuanto al grado de proactividad para afrontar el cambio climático, encontramos dos grandes grupos. En primer lugar, pasivos y activos. Dentro de los pasivos, el grupo totalmente pasivo es un 20% de la gente,
que cree que como es un tema natural básicamente no va a hacer nada ni va a hacer ningún tipo de movimiento. Los pasivos altruistas son aquellos que básicamente, sin creer que vayan a hacer demasiado, para ahorrar un poco de dinero generalmente, empiezan a hacer algún tipo de actividad. Los activos son gente que empieza a través de sus actos de compra y de su consumo a manifestar una voluntad de trabajar en esta línea, y los activos altruistas son los que creen que tienen que hacer una contribución, tanto desde el punto de vista de comportamiento como económica, a luchar contra el cambio climático. En cuanto a estos resultados a nivel país, vemos en el caso español una media del 50% de los encuestados, de las personas, están en un momento de actividad, pueden ser considerados como activos. Y hay un grupo grande todavía de pasivos altruistas que creemos que se moverán hacia la actividad, siguiendo probablemente un patrón como lo encontramos actualmente en el mercado francés. Luego preguntábamos por las marcas y por los sectores. Si habían sectores que consideraban más o menos verdes, unos serían los menos verdes y 7 los más verdes. Hay una clasificación que no nos extraña. El sector peor valorado era el petróleo básicamente el petróleo, y luego los mejores valorados eran la banca y el sector de medios y telecomunicaciones. Sin embargo, cuando preguntábamos por marcas dentro de cada sector, vemos que el rango que existe en estos promedios es muy amplio. Esto quiere decir que una marca de energía, que es un sector que está bastante castigado desde el punto de vista de percepción, dentro de ese sector hay marcas, sin embargo, que consiguen unas notas muy altas en cuanto a la percepción de que son beneficiosas para el medio ambiente. Y esto lo que nos lleva a deducir es que si bien hay cierta rigidez en cuanto a que hay sectores que son más o menos verdes, no existen a priori sectores buenos o malos. Lo que hay son marcas buenas o malas. Y que hay una oportunidad que, más allá de que una marca pueda estar encorsetada dentro de un sector, de trabajar en este sentido y conseguir un posicionamiento. Y para entender el impacto económico de este posicionamiento, lo que estamos trabajando actualmente y esperamos compartir con vosotros más adelante es un concepto que hemos llamado ecolasticidad, que es la capacidad que puede tener una marca de su posicionamiento en este ámbito, poder capturar valor económico para la misma. Preguntábamos también cuáles eran un poco los cuellos de botella para ser más verdes, o qué podrías facilitar a las personas para que fueran más verdes, más ecológicas. Y los encuestados nos respondían en un 80% que serían más verdes si hubiera más productos disponibles. Es decir, hay una necesidad de innovación y una apertura a recibir una innovación que facilite al consumidor, que hoy por hoy, en especial en el caso español, no encuentra muchos caminos para tener una conducta responsable, que esto pueda hacer a través de disponer productos que faciliten dicha conducta. Otra necesidad importante, y esto es relevante para nosotros desde el punto de vista de comunicación, es si recibiera más información sobre cómo ser verde. Luego, si entendiera mejor los beneficios de mi comportamiento para el medio ambiente y si hubiera incentivos por parte de las compañías y gobierno para adoptar este tipo de comportamiento. Por último, lógicamente creerían que sería más verde si hubiera algún tipo de actividad impositiva a las actividades antiecológicas. Preguntábamos si estaban dispuestos a comprar a empresas que estaban luchando activamente contra el cambio climático, y un grupo importante, un 80% de los encuestados nos decían que sí era. En el caso español estábamos hablando de casi un 70% de los encuestados que están buscando una vinculación con empresas que estén activamente trabajando en este campo. Y cuando preguntábamos si estarían dispuestos a comprar productos respetuosos para el medio ambiente en los próximos 12 meses, un 35% a nivel internacional nos decían que sí estarían dispuestos a comprarlos y estarían dispuestos a pagar una pequeña prima de precio por esos productos. Y un 54% sí lo harían si fueran del mismo precio y de la misma calidad. Pero sí que vemos que hay un 35%, un 38% de los encuestados en el caso español, de las personas que entienden que para mejorar tiene que haber de alguna manera un sacrificio económico que tendrán que hacer para poder acceder a productos que, como llevan aparejados una innovación, necesariamente serán algo más caros. En cuanto a la actitud frente al precio, encontramos tres grupos. Un grupo que hemos llamado lógicos, que están básicamente en China y en India,
El grupo de lógicos es un grupo que, dado que están en un ascenso económico y están teniendo cada vez más dinero, entienden que la forma de devolver a la sociedad algo de ese beneficio que están obteniendo es a través de invertir en la compra de productos y servicios que ayuden en el aspecto medioambiental. Hay un grupo de tolerantes, de personas que están dispuestas a hacer pequeños sacrificios, y un grupo de absolutos, gente que tiene una firme convicción de que habrá que pagar una prima de precio, de que habrá que hacer un sacrificio económico para que a través de productos y servicios se pueda combatir el cambio climático. En el caso español, el grupo de absolutos alcanza el 58%, muy en línea con lo que podemos ver en casos como México o Brasil. Quiere decir que hay, desde el punto de vista de entendimiento de la relación económica que se va a tener con las empresas, una comprensión de que habrá un trade-off que requeriría ciertos sacrificios. Por último, le preguntábamos a las personas si creían que la lucha contra el calentamiento global, contra el cambio climático, es algo que es llevadero, es algo que se puede hacer, o realmente es un castigo, ¿no? Es como ponerse a dieta. Y queríamos compartir estos resultados con vosotros. Si consigo con la Oftentimes it might be hard because you've got to find, you've got to spin up something yourself, you've got to go yourself and look for them. But it's pleasurable work, you know, I don't mind it. Disfruto mucho haciendo lo que hago para salvar la planeta. Me siento mal cuando desperdicio o cuando no reciclo la basura. Avec plaisir que trying to be, you know, reactive instead of reactive. C'est vrai qu'on laisse notre terre propre et saine dans une génération. And it's a dangerous place to self-righteous considering indignant about these things. I think that, you know, I just think it's the right thing to do. I haven't really done anything emotional about it. 我觉得一个可以提高自己的个人的生活质量，在满足自己的同时，又为社会做出一个相关的贡献。这个可能说有点大，但是说，自己感觉还是挺开心的。I should contribute to the mission a little bit to help to resolve this situation. A small man can contribute to a large extent in helping to tackle the climate change. No creo que sea difícil. Y sí, disfruto bastante cuando lo poco que hago sé que contribuyo a mejorar el mundo. Es muy simple, o sea, preparar la basura de la orgánica, de la inorgánica, no comprar productos como spray, todo ese tipo de cosas, es algo muy sencillo. I enjoy saving the environment. I think it's my moral duty as a global citizen to work towards the environment and the betterment of the society. Ich möchte auch irgendwann mit meinen Kindern in einer schönen grünen Wiese spielen und einen schönen blauen Himmel haben und nicht überall Müll und Umweltverschmutzung. It's a really, I'm just a little person in a huge world, but hopefully there are going to be more and more of us doing it. Bueno, si os parece vamos a repasar las conclusiones de este estudio, que es amplísimo, hemos cubierto 200 marcas, el estudio tiene 500 páginas, así hemos sacado una síntesis con lo que nos han parecido los datos más relevantes, los que hablan un poco por sí solos, y por supuesto estamos a vuestra disposición en otro momento para compartir conclusiones un poco más profundas. Dentro de las más evidentes, la amplitud del estudio nos permite asegurar prácticamente sin duda que este es un tema mayor para el consumidor, que lo conocen y que les preocupa de manera unánime. Hay poca varianza en cuanto a geografías y latitudes. Y seguramente es así porque notan que es un fenómeno que afecta individualmente. Ha dejado de ser algo que pasa lejos, es algo que pasa en el perímetro de acción individual de cada uno de nosotros. Todo el mundo, y cuando yo digo todo el mundo, es más de 2/3 del consumidor, entiende que al final lo que está ocurriendo es que el modo de vida occidental está tocando una serie de límites y que probablemente va a haber que hacer cambios y sacrificios en este sistema de vida que estamos acostumbrados. Dependiendo del país,
hay consumidores más dispuestos y otros menos dispuestos a realizar ellos individualmente este cambio. Importantísimo el papel de las empresas, sobre todo importantísimo para nosotros que nos dedicamos a asesorar marcas y empresas. El consumidor ve a la empresa como alguien responsable, recordemos que es el segundo responsable, el segundo responsable después de los gobiernos, pero a la vez como un aliado. Y claramente la empresa se posiciona como alguien más ágil, más innovador, más dado a la acción inmediata que el gobierno y por lo tanto un aliado probablemente más eficaz en la lucha contra el calentamiento global. Destaca, y es algo que vamos a tratar de estudiar con más profundidad, destaca la poca implicación recibida por el consumidor español por parte del gobierno español. La quinta conclusión es que el individuo en general, tanto en el mundo occidental como en mercados emergentes, ya no es un espectador, entiende que esto le toca de cerca de nuevo y está dispuesto a actuar. Esto de nuevo tiene una importancia fundamental para la empresa porque abre una oportunidad para atender esta demanda social que al final es lo que el estudio prueba. El estudio lo que prueba es que hay una demanda social creciente y sustancial, muy significativa, que quiere un cambio. Y este consumidor está dispuesto a actuar haciendo lo que hacen los consumidores, que es eligiendo. Y ya indica, si le preguntamos de manera no espontánea, pero sugerida, indica que un 80% prefiere en principio comprar a empresas que tengan una política medioambiental clara y que además la comuniquen. Y está perfectamente en línea con ya productos y servicios de esas empresas, sale un 80%. Además, el consumidor está dispuesto a ser más verde, entre comillas, si hubiera más variedad de productos ecológicos. De manera que aquí hay otra oportunidad clara para las empresas. Un 90% desearía entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Es decir, el grado de preocupación es alto, el grado de conocimiento de toda la lógica del sistema es bajo, excepto de nuevo en países como Alemania y Escandinavia. En España, por ejemplo, sabemos que hay un problema, somos conscientes, estamos preocupados, estamos dispuestos a actuar, pero todavía no entendemos bien la lógica del sistema y nos gustaría saber cuál es esa lógica para tratar de ver cómo nos tenemos que comportar. Otro tema que señala el estudio claramente es que hay sectores con una imagen más castigada y otros menos, pero incluso en sectores que tienen esa penalidad, las marcas a título individual pueden ser marcas reconocidas como más o menos colaboradoras con la solución al problema. Los consumidores están dispuestos, por último, a establecer un diálogo con las marcas y esto es lo que acaba de definir la oportunidad que las empresas tienen ante sí, si son capaces de establecer ese diálogo sobre bases más o menos sólidas y duraderas. En cuanto a conclusiones más generales del estudio, como hemos hablado principalmente de la percepción de los consumidores sobre este tema, que era nuestro punto central. Lógicamente creemos que el mundo de la sostenibilidad abre un campo importantísimo de posibilidades de desarrollo de negocio alrededor del mundo de la comunicación, que es lo que hemos cubierto hoy, pero también en el mundo del marketing, del diseño, de la logística, los procesos productivos, la arquitectura, las finanzas, el marco legal, etc. En un mundo en el que creemos que la innovación es clave. Esto es un gráfico que lo que representa es el periodo de supervivencia medio del año de las empresas del índice Standard & Poor's en Estados Unidos, donde veíamos que en el año 50 una empresa vivía alrededor de 50 años, hoy en día una empresa está logrando sobrevivir alrededor de 10 años. Y siguiendo una proyección de esta curva, en el futuro el ciclo de la aceleración de creación y destrucción de empresas será cada vez más rápido, con lo cual la necesidad que tiene el mundo empresarial de poder capturar tendencias importantes y grandes como esta es cada vez más activa. En este sentido ya hay muchas empresas que están trabajando en el campo de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, encontrando unos beneficios económicos que se demuestran a través de la correlación entre las empresas que están trabajando en este área y su beneficio y su mejor performance económico, pero creemos que aún existen muchos frenos que vienen derivados de una serie de mitos que me gustaría comentar.
Concretamente, analizando un poco lo que es el comportamiento empresarial y sobre todo de aquellas empresas punteras, más innovadoras, nos damos cuenta que estas empresas están rompiendo efectivamente tres mitos. El primero de ellos es que el revolucionario es, por definición, un hippie. El revolucionario ya no es ese prototipo de personaje que podemos tener todos en nuestra mente, pues con una guitarra y una playa y diciendo Flower Power. Eso no es así. El revolucionario es ya, por ejemplo, poco sospechoso de hippie. Y ese ejemplo lo tenemos en Exxon, que es un ejemplo reciente. Viene por un lado apoyada por el consumidor, según vemos el estudio, y viene también apoyada por personas poco sospechosas de estar en el antisistema. El segundo mito es el mito del ADN de las compañías, que básicamente las compañías son malas o tienen una visión cortoplacista, con lo cual nunca se van a subir a un tema como la sostenibilidad. Y creemos que si Exxon es una empresa controvertida, probablemente la segunda empresa más controvertida es Walmart, que ha tenido una mala reputación durante muchos años. Walmart es cierto que a mediados de los 90 hizo una, entre comillas, política verde con sus productos, que fracasó porque lo que había en los lineales no respondía realmente a productos verdes y los consumidores lógicamente un mensaje que esté realmente a la altura de la comprensión y la sensibilidad que tengan los consumidores sobre este tema, no lanzarse con mensajes muy rupturistas en contextos de consumidores que tal vez el tema puede interesarles o no les consideran. La cuarta pauta es que para evitar caer a ojos del consumidor en la trampa de ser participante, conviene hacer esto en compañía de otras personas que sí puedan darnos autoridad, desde organizaciones no gubernamentales, a auditores, personas que desde una independencia objetiva puedan asegurar que lo que estamos haciendo en el terreno del medio ambiente efectivamente es sólido y tiene sentido. También que se busque un equilibrio entre los beneficios que tiene la marca y sus beneficios verdes. La siguiente es dialogar, y eso tiene mucho que ver con la segunda. No se trata de vender lo verde, se trata de explicarlo y que el consumidor también te ayude a ser quien eres. Esa es una pauta que funciona ahora ya, desde que el consumidor tiene el control de la información en prácticamente todos los ámbitos de la comunicación, y por supuesto en el tema de la sostenibilidad no hay una excepción, sino todo lo contrario. Luego que la marca sea un facilitador de la creación de comunidades, un portal de creación de comunidades para que las personas que tienen un interés sobre este tema puedan comunicarse y conectar. Hacer parte de esas comunidades, como decimos en el punto 8, no solamente al consumidor y a la empresa, sino a otros participantes que puedan darle más contenido y vitalidad, y hacer una comunicación que esté realmente acorde con el ciclo de vida del producto y principalmente con lo que es su ciclo de producción. Y luego, finalmente, hay que hacerlo desde el optimismo. No conviene, de la misma manera que no conviene ni exagerar ni decir cosas que no son ciertas, tampoco conviene hacerlo desde el drama, porque el consumidor de dramas ya tiene bastantes en casa. Lo que tienes que entender que hay una actitud positiva y optimista para tratar de arreglar un problema efectivamente grave y que no toca. Estas serían las pautas que nosotros tenemos establecidas para nuestros directores de planificación estratégica en todo el mundo en cuanto a comunicación verde. Las hemos querido compartir con vosotros. Tenéis una traducción española, me parece, colgada en la web. Y si tenéis alguna pregunta, pues estamos encantados de tratar de contestar. ¿Qué argumentos concretos podemos utilizar para la gente que descree totalmente del cambio climático, que dice que es un gran negocio y que, digamos, opinan que los cambios climáticos existen desde la época de los dinosaurios hasta hoy? Entonces, bueno, ¿cuáles serían, en su visión, digamos, argumentos concretos para mostrarle a la gente que realmente todo lo que hace el ser humano influye en el cambio climático, ¿no? Bueno, me gustaría compartir la respuesta con Guy y con Hernán y por supuesto con Javier, que es una autoridad en la materia. Desde mi punto de vista más modesto, porque no soy una autoridad en la materia, creo que la respuesta empieza por distinguir entre cambio climático y sostenibilidad. Es decir, cambio climático es verdad, una medida está probado científicamente que ha existido antes. Probablemente, pero no voy a entrar en la cuestión porque no nos corresponde a nosotros, esta vez está producido por el hombre, probablemente. Hay personas,
sobre todo en Estados Unidos, que piensan que no es así, que es un cambio climático como los anteriores. Para mí esta cuestión es irrelevante en lo que es nuestro foco, que es comunicación e interés. A nosotros lo que sí nos interesa es el tema de la sostenibilidad. Nos interesa porque ahí sí que los datos me parece que son más tangibles y elocuentes. Lo que sí está claro es que el jardín de casa, al que no habíamos mirado desde hace ya unos cuantos siglos, un par o tres, de repente está sucio. Eso es incontrovertible. Y hace 200 años, 300 no lo está. Y además está tan sucio que hoy está un poco incómodo, de atravesarlo, tal y cual. De manera que a lo mejor hay que empezar a vivir de otra manera, de una manera más sostenible. ¿Dónde se ligan? Se ligan en el efecto del caballo de Troya. Para el consumidor la sostenibilidad es todavía un concepto muy abstracto y que está ya más allá, obviamente, del mundo académico, ya está empezando a entrar en conversaciones del día a día, pero sigue siendo un concepto abstracto. El cambio climático no lo es. El cambio climático es un concepto que lo tocamos cada día. Y uno nos está llevando al otro. Entonces, para contestar bien a tu pregunta, yo creo que el consumidor reactivo, por las razones que fueran, yo creo que no hay que decirle nada. Yo creo que no hay que decirle nada sobre el cambio climático. Porque ¿usted no cree que el cambio climático es producto de la actividad humana? Pues no lo creo. No creo que haya que tratar de convencerle de nada. Lo que sí que hay que decirle es el mundo probablemente sí tiene que ser más sostenible, hay empresas comprometidas y sobre todo hay una demanda social. Ya no incipiente. Este estudio prueba que es masiva, que va a pedir más pronto o más tarde productos que estén en línea con lo sostenible. No sé si Javier... Yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho de la cuestión. Quizá hay dos niveles en la discusión. Una es el debate ilustrado, porque a nivel científico no hay ninguna duda. Hay un margen de duda como en toda la ciencia. Yo quería preguntar... Muchas gracias. This is my voice, I'm sorry. Just to add one point to your question. One of the biggest problems at the level of the consumer is the amount of confusion in terms of how brands communicate. Obviously, most brands are used to having a distinct dialogue with their consumers to differentiate themselves, and so, which is great, except in the context of climate change. The issue is a lot of brands are looking for a distinct voice, and that adds to the confusion. So to answer your point, I think one of the most important things companies and their brands need to do going forward is find a way to coordinate or harmonise at a certain level what they talk about in terms of climate change, because as our research has shown, a lot of people know that they don't know enough. And as Javier was saying, at a very grand societal level, this is a huge problem, but in terms of how it impacts me on a day-to-day basis, I would get a lot of extra benefit if I could have brands in some way being coordinated in saying, this is the problem, this is how we potentially have a negative impact on the problem, and also this is how we have a positive impact, this is how you choosing our brands can do this. So it just enables the consumer to make a more educated choice. Bueno, para añadir un punto a la pregunta que ha hecho, creo que uno de los problemas principales que tiene el consumidor hoy en día es la confusión por las marcas, cómo comunican las marcas. Cada marca suele tener un diálogo distinto con sus consumidores, suelen tener un camino distinto para poder diferenciarse de sus competidores. Esto puede estar bien, pero no está bien para el cambio climático. Las marcas tienen que, lo que tienen que hacer para el futuro sobre todo es coordinarse, armonizar la manera en la que hablan sobre el cambio climático. Como muestra nuestro estudio, uno de los principales problemas del consumidor es que no sabe suficiente sobre el cambio climático y sobre la sostenibilidad. Este es un gran problema para la sociedad. ¿Cómo yo, qué es lo que puedo hacer para sacar beneficio o para ayudar a sacar un beneficio personal global para ayudar al mundo, ¿no? Entonces las marcas tienen que coordinarse, hablar del problema desde el mismo modo y diciendo, bueno, pues nosotros tenemos este impacto en el cambio climático, a lo mejor es este impacto que tenemos es negativo, pero podemos hacer esto positivo y usted al elegirme a mí puede elegir de manera más razonable, ¿no? Este el problema de coordinarse las marcas o las empresas para que hablen de una misma manera para que el consumidor reciba el mismo tipo de mensaje. Yo soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com.
Yo quería comentar, yo cuando voy a comprar una nevera, pues lo tengo claro, porque tengo una etiqueta en la que me dice lo que consume, si está en la zona verde o no. Es decir, que es un producto que para mí como consumidor es muy fácil. Aparte de los estudios estos, que la verdad es que no los voy a llevar cuando voy a la tienda, no los tengo. Entonces, ¿qué pasa con el tema del etiquetado? Es decir, ahí es donde yo creo que está la gran cuestión. Si nosotros sabemos, si yo sé que este teléfono pues ha gastado tanto CO2 para fabricarse, esta carpeta o este boli, tanto, es decir, ahí es donde yo creo que está el tema de la comunicación, ¿no? Hablamos de confusión, usted lo ha dicho, la gente está confundida. Yo voy a la tienda y yo no sé cuál es el producto ecológico que ustedes acaban de mencionar, que es el que debo comprar, o podía comprar, o que dice el estudio, que el 87% comprarían esos productos. Yo no lo sé. En las neveras sí, pero en lo demás no. Es decir, ahí estamos de raíz un poco en el tema de que son las marcas, va a ser el sector el que va a ser capaz de pegar de darnos esa información, o tendrá que ser, como siempre, el gobierno, Europa, Bruselas, la que apriete y obligue a poner más etiquetas y más información para que los consumidores sepamos qué es ecológico y qué no. No sé qué piensan ustedes de eso. Mi opinión, ¿no? Yo creo que el propio sector va a ser quien Ojalá. esa información. Ojalá. Tenemos casos como Tesco en Inglaterra, donde todo el etiquetado lleva el nivel de CO2 asociado a cada producto. Por ejemplo. Entonces, cuando uno va a tomar la decisión de compra de cualquier producto que esté en el punto de venta, cuenta con esa información. Por otra parte, creemos que esto irá más porque, por un lado, desde el punto de vista de la demanda, hay una necesidad de información como la que nos estás apuntando. La historia de la distribución y la comercialización masiva nos dice que esta información, en particular el sector de la distribución, le ha dado muchos beneficios. Y en ese sentido van a impulsar este tipo de actividad. Y creemos que uno de los grandes disparadores de la sostenibilidad y esta mayor transparencia será que cuando la distribución en cualquiera de sus ámbitos decida apoyar concretamente este tema, toda la cadena de proveedores que va detrás, un porcentaje inmenso de la industria, tendrá que estar acoplado para poder dar respuesta a esta necesidad. Pero esta necesidad ya la vemos. Lo vemos en el caso que comentaba de Tesco, lo vemos en el caso de Wolf. Seguimos casos de distribución. Pero aquí en mi país, en España, tendrá que llegar necesariamente. Como otros cambios que se han producido primero en otros países y luego han venido aquí, porque las empresas son multinacionales, porque competimos en un espacio económico diferente, pero finalmente los cambios acaban ocurriendo. Por la parte del consumidor de hoy en día es absolutamente ubicuo, ¿no? Tiene información de todos lados, con lo cual si no ocurre aquí, pero está ocurriendo en París, donde hay cadenas de distribución que apoyan fuertemente todo el tema medioambiental, o está ocurriendo en Londres, en Estados Unidos, lo va a requerir. yo voy a Estados Unidos a un concesionario y veo en cada coche pegado bien grande una etiqueta con los datos, y me dice cuánto va a gastar ese coche en litros, en galones al año. Es decir, información que aquí, por ejemplo, no la veo pegada en un concesionario en los coches que tiene aparcados fuera. Eso Estados Unidos, que es un país que hemos dicho críticamente, ¿no? Que yo creo que si hay un segundo factor, si las marcas no lo hacen, te obliga. El panorama actual de los medios de comunicación, donde la transparencia es casi total, va a hacer que eso ocurra. Para las marcas va a ser peor. Yo sé. Si en definitiva empiezan a aparecer, yo voy a tener una receta de empiezan a aparecer sites de comparación donde esta información a 2 clics de distancia la podemos obtener cuando vamos a comprar el coche, la nevera o 1 kilo de arroz, casi es mejor tener la responsabilidad desde el punto de vista empresarial y aprovecharlo, que creo realmente es una oportunidad de comunicar esto a los consumidores, que sea a través de otro medio el consumidor se entere y entre en un diálogo que no es el que... Y con este estudio queréis promover eso, ¿no, Fernando? Con este estudio que queréis es las marcas de una vez en este país también se pongan las pilas, ¿no? ¿O no? Digo yo. Lo que ocurre es una pregunta tan completa que se puede tomar desde muchos puntos de vista. Uno es el geográfico. Hay de entrada un eje cultural. En España tenemos menos cultura ecológica que otros países. Como hay menos cultura ecológica, hay menos demanda ecológica también. Pero eso puede cambiar muy rápido. O no, o puede cambiar. En algunos países estamos viendo que el cambio es muy rápido y me estoy refiriendo a los emergentes. Nueva Delhi va a ser la primera ciudad de más de 2 millones de habitantes que va a prohibir bolsas de plástico, antes que ninguna ciudad occidental. Entonces, esos cambios son muy rápidos. Lo importante para nosotros, no tanto como seres humanos, que hay otras cosas importantes, sino como personas que asesoran empresas, es asesorar a las empresas. Y hay que decirles, la demanda social basta muy poco para que se ponga en marcha, casi los preparéis,
porque si no va a ocurrir lo que dice Hernán, otro va a hacer por ti. Y el consumidor, el primero, el consumidor hoy es un hombre o una mujer o un niño con muchísima fuerza que no tenía hace solo 5 o 10 años. Entonces, ese es claramente un ámbito, el geográfico. Pero hay otro, que es un poquito este. Uno personalmente piensa que esto o es un movimiento muy sistemático o no va a ocurrir. Puede que dentro de 20 años estemos aquí diciendo, pues mira, oye, cada día todo está más sucio y aquí no pasa. Puede ocurrir, ¿eh? No sabemos nosotros si va a ocurrir o no. Nosotros lo que sí pensamos es que se están dando, sobre todo a nivel de la demanda del consumidor, signos evidentes de que puede existir aquí un movimiento. Ahora, ese movimiento va a depender de muchas otras cosas. Tenéis, me parece esto bastante exhaustivo, drivers, tanto o más importantes. Uno es el legal. Es decir, si el gobierno, en este caso el español, pero mañana el alemán, no toman, o el europeo no toman según qué medidas, pues las empresas van a hacer lo que están obligadas a hacer, que es tratar por todos los medios de generar valor para los accionistas, ¿no? O sea que tiene que haber cambios legales, tiene que haber cambios de diseño, es un engranaje mucho más complicado. Nosotros aquí solo venimos a decir que las empresas tienen que estarse preparando ya, sobre todo en España, como tú dices correctamente, hay un lag temporal, porque la demanda social está. Bueno, hay que destacar también, por lo menos por una experiencia personal, es que en España ya hay muchas empresas que están exigiendo a sus proveedores el tema de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, o sea, ya se está viendo bastante la diferencia, sobre todo las empresas grandes e internacionales. Y en España hay empresas que son ejemplo y modelo en cuanto a innovación en el mercado, ¿no? Ya con respecto a los políticos, bueno, yo tan solo por no extenderme no doy mucho fe ya. más, un matiz, yo mismo la introducción al acto mostraba, y no puede ser de otra manera, desde mi empresa, mi confianza en el mercado para sobreponerme. Sin embargo, hay que tener muy presente que, respondiendo también a tu sugerencia de que parece que va a haber que les obliguen, el codificado, convención, etcétera, no debemos olvidar que en esta información debe haber una certificación, debe haber una garantía de que lo que nos dicen las empresas, la etiqueta que nos ponen en el producto, está, de algún modo valorada por terceros. Si no, cualquiera pone lo que En ese quiera. sentido va a seguir haciendo falta la presencia de la vigilancia pública, del incentivo público, porque de otro modo no hay una garantía para el consumidor. En la cuestión de las marcas que incluye el estudio, ¿nos puedes dar nombres de qué marcas españolas se han incluido y cómo han salido valoradas? Te lo puedo, no tengo un punto, pero te lo puedo tapar. Pero alguno en concreto de estos sectores que decís que no están bien percibidos, pero que en concreto la marca... No lo recuerdo, realmente prefiero mirarlo y contestarte, te doy mi tarjeta luego y no lo tengo presente. ¿Sabéis más o menos cuál es la inversión por parte de estas marcas en productos verdes? ¿De qué marca me estás preguntando? En general, si tenéis una cifra aproximada más o menos, por ejemplo de EP o Iberdrola. No, bueno, o sea, la cifra sí la tenemos, te voy a contestar de otra manera. Este estudio empieza aquí, con esta primera ola de entrevistas. Nuestra idea es hacerlo periódicamente, cada 12 meses seguramente, e ir profundizando en algunas cuestiones. Una cuestión clarísima es correlacionar, por ejemplo, ventas con esfuerzo publicitario en este terreno. Antes hay que saber si el esfuerzo publicitario es un esfuerzo publicitario eficiente o no. A nosotros nos interesa mucho una cuestión que se va muy de pasada, pero que es clave, que es lo que se llama greenwashing, el ecolavado, una traducción bastante feliz. Tratar de hacer verde lo que sabemos que no es. El consumidor nunca ha sido idiota, pero que además ahora ya está informado. O sea, que es algo que antes no ocurría. Todo el paradigma de la comunicación que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial era sobre una hipótesis que el consumidor necesitaba información. Hoy ya no la necesita, ya la necesita. De manera que es muy complicado convencerles de algo que no es verdad. Las agencias de publicidad, en más o menos medida, nos hemos dedicado durante 40 años a poner un poquito de cosmética. La cosmética se finí, a lo que conviene es ayudar a las empresas a decir lo que en realidad son. Y aquí, esto del greenwashing es determinante. Entonces, nuestro estudio, la siguiente parte es tratar de empezar a medir eso. Ver qué empresas están cayendo en el greenwashing, qué pasa, qué otras no, y cómo eso repercute en su imagen y a largo plazo en la vida. De lo que comentáis aquí, del 94% de los españoles estarían dispuestos a comprar productos ecológicos, hay un contrasentido, ¿no? Porque realmente solo el 38% estarían dispuestos a pagar algo más. Y yo no sé si habéis puesto una escala, es decir, si cuando habéis hecho la pregunta era pagar el 1% o pagar el 100%, por lo cual yo creo que todavía, es decir, ni siquiera la mitad de los que, mientras a mí no me cueste,
me parece maravilloso esto del cambio climático, pero en el momento que yo tenga que poner algo, pues ya me parece que la culpa es del gobierno, la culpa de las empresas, pero yo creo que la llave de todo esto es el consumidor, ¿no? En el momento que el consumidor se niegue o quiere echar de alguna marca del mercado, perfectamente esa marca tendrá que apostar por esto. Es correcto por lo que dices. Lo primero es que está, ya con Ana hablábamos antes de la presentación, no está demasiado matizado. Hay preguntas sugeridas y otras espontáneas. A la pregunta sugerida es, oye, ¿estarías dispuesto a comprar productos ecológicos? La respuesta es apabullante, la del 80-94% de decisión. A la pregunta espontánea es, ¿qué harías tú para combatir el cambio climático? La respuesta de yo compraría productos verdes es del 40%, quiero recordar, y dejaría de comprar productos no verdes del 50%. Pero primero hay una distinción entre sugerido y espontáneo. Y luego está lo de la prima. Lo de la prima nos ha sorprendido a nosotros. O sea, lo de la prima es una pregunta diciendo, muy bien, ¿tú estás dispuesto a comprar productos verdes? Y dices, en un 80% de los casos la respuesta es así. ¿Pero estarías dispuesto a pagar más? Pues el 35% estaría dispuesto a pagar. Es una borrada. No solo estoy dispuesto, sino que estoy dispuesto a pagar más. Son dos cosas distintas. Es una burrada. Nosotros esperábamos, se parece que la última vez que medimos eso fue un 10. En 5 años ha pasado. Voy a preguntar por la evolución de cuál es la tendencia. Está subiendo muchísimo. Lo que pasa es que hasta ahora lo hemos hecho de manera poco sistemática, no en un estudio dedicado solo al tema, sino que hacíamos estudios y track records de otra naturaleza y hemos sacado preguntas. Ahora ya sí que esto se convierte en un patrón que cada año va a arrojar medidas que podemos ir comparando. Lo que sí podemos decir es que esto es una ola razonablemente importante. Add a point to that question. I don't think we can necessarily discount all those people who pay a premium, because it very much depends on their relationship with the brand in the first place. They may be committed to choose a green alternative, but then they already feel that actually the ownership should rest on the company and not on the premium, which sort of demonstrates a level of sophistication between the consumer and the brand. In a lot of the markets, the more emerging markets, there is just greater acceptance of paying a premium, and that may be more indicative of that sort of more default relationship between the consumer and the brand rather than the level of greenness. But I think it's also very important to point out is that it's inevitable that there will be comparable alternatives that do not charge a green premium. And for those companies that think they have very loyal consumers, they may discover actually the only reason they're loyal is because there was no credible or feasible alternative greener. So it has a huge impact on businesses, I think, to recognise that even if consumers in Spain are not saying we're only 1/3 of it, which we still think is actually very high, they're saying they won't pay a premium. It's partly because of the relationship they already have with that brand and whether they feel the responsibility lies on the consumer of the company, not how green they are, and also for those companies that ignore that they could see that actually their consumer loyalty disappear when credible alternatives come, which will be relevant too. Simplemente para añadir, yo creo que no hay que dejar de lado, dejar de pensar en estos consumidores que no están dispuestos a pagar una prima, porque a lo mejor no están dispuestos a pagar esta prima por la relación que tienen con la marca. A lo mejor es un consumidor que sí está comprometido con los productos ecológicos, lo que pasa es que no está tan convencido de la relación que tiene la marca que ofrece este producto verde con la sofisticación o con el producto que está dando. Entonces, en todos los mercados, sobre todo en los mercados emergentes, estamos viendo cómo los consumidores sí que están más dispuestos a pagar esta prima, pero por la relación que tienen con la marca y por la relación que la marca tiene con la sostenibilidad o con el medio ambiente. Es inevitable. Habrá otros competidores que presenten unas propuestas que sí que son más fiables, que sí que son verdes, y esto puede hacer que, aunque un consumidor queda leal con una marca, cambia a otra marca que sí que es más verde o que sí que es más creíble, una alternativa más creíble, ¿no? Esto va a tener un impacto entre los consumidores. En España estamos hablando de que es un tercio más o menos los españoles que no están dispuestos a pagar, pero esto tiene que ver con la relación que tienen con la marca y con la relación que piensan, bueno, ¿quién es el responsable? ¿La marca o soy yo el responsable para con el medio ambiente, ¿no? Entonces van a salir más alternativas creíbles y las marcas que no son creíbles van a tener que reaccionar a estos nuevos competidores creíbles. Sí.
Esto es fundamental. No es tanto, no es solo que de repente salga una marca que sea un 30% más cara, o el 40%, sino el problema es cuando te sale un competidor que te vende al mismo precio y es ecológico. Entonces, lo que era un consumidor real en realidad no es que sea un consumidor real, es que ahora tiene una alternativa y se te va. Y yo creo que va a ir más por ahí que por el otro lado.